Listo, muchachos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Como les había dicho, en la clase de hoy vamos a ir reforzando un poco de lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos en las últimas clases? La sustracción y multiplicación de los signos. Ok, multiplicaciones de signos, sustracciones, también vimos adiciones, o sea, en general podemos decir operaciones con números enteros, en general. Yo creo que sería como el título más grande. Y en especial las reglas de los signos, ¿ok? Porque de las reglas de los signos habíamos dicho que habían dos reglas importantes. ¿Cuáles eran las dos reglas importantes de los signos? La suma y la multiplicación. La de la adición y la de la multiplicación. En la adición, que es la de la suma, son dos. ¿Cuáles son las dos reglas de la adición? La regla de los signos de la adición. ¿Cuáles son? ¿Signos iguales o signos diferentes? Signos iguales se suma y se deja el mismo signo. Ajá. ¿Y signos diferentes? Se resta y se deja el signo del número mayor. Eso es. Y si vamos a la multiplicación, son cuatro reglas. Winder, ¿cuáles son las cuatro reglas? Rápido. Las reglas de los signos de la multiplicación. Sí, ¿Cuáles son? Reglas de los signos de la la de la multiplicación. multiplicación. Ajá. Ah, la de la multiplicación funciona así. Ah, más por menos más por menos es menos, ¿no? Ajá. Más por menos Y menos. signos iguales, menos y menos, menos y menos da menos, más y más da más, y así, ¿no? No. Menos por menos La es de más. la- ¿Ok? menos por menos Menos y por más. menos es más. Más por más es más. Eso sí está bien. ¿Ok? Y menos por menos igual es menos. Menos por menos es más. Acuérdate de eso. Menos por menos es más. ¿Ok? Por eso, no, o sea, no me gusta que se la aprendan que si son signos iguales da positivo, pero eso les sirve, o sea, pueden acordarse así, pero no quiero que se la aprendan así, de verdad que no me gusta que se la aprendan así. No es que signos iguales de positivo, sino que, o sea, menos por menos es más. Es lo que quiero que te aprendas como si fuese una canción, para que no te confundas. Menos por menos es más. O también pueden pensar en el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé si se entiende eso, Winter. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces quiero que se la aprendan como menos por menos es más. No se te olvide eso, Winter. Y más por menos es menos y menos por más es menos. ¿Ya? Ahora, ya recordando esas cuatro reglas y además de las dos que vimos antes con Mariano, vamos a hacer algunos ejercicios que tengan operaciones combinadas. Estos ejercicios tienen operaciones combinadas, pero aquí hay un valor que desconocemos siempre. Entonces, esto es como una introducción a las ecuaciones. Si nos da chance de resolver todos estos ejercicios, pasamos hoy mismo a las ecuaciones. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va con esto. Primer ejercicio dice, completa cada operación con el número faltante para que se cumpla la igualdad. ¿Ya? ¿Qué número tengo que restar al 25 para que me dé 0? El 25. El 25. Listo. Vamos a escribirlo ahí. Déjame ponerme cómodo. Nos ponemos cómodos aquí y escribimos el 25. Ok. 25. Ok, ahora voy con el segundo. ¿Qué número tengo que sumarle al menos 34 para que me dé menos 34? Mm, el 0. 0. ¿Por qué el 0? ¿Qué es el 0 de la adición? ¿Qué es el 0? ¿Qué propiedad cumple?
Que no tiene ningún valor. Ok, no tiene ningún valor, pero se le llama elemento neutro. Ese es el nombre de la propiedad. Elemento neutro. El cero es el elemento neutro de la adición. Ok, voy con Winter. A ver, Winter, ¿qué número tengo que sumarle al menos 4 para que me dé 0? ¿Qué número tengo que sumarle al menos 4 para que me dé 0? Recuerden que el 0 es el neutro. Winter, ¿estás ahí? Activa el micrófono por si acaso. Ajá, Mariano, respóndeme tú, a ver. Debe ser que Winter está ocupado. El 4. Ah, ya, profe, que estoy ocupado acá. Ya. Ok, ahí te espero, no hay problema. Aquí va a ser el 4, como dice Mariano. Muy bien. Ok, Mariano. Ahora, ¿qué número tengo que multiplicarle al 25 para que me dé 0? El 0. El 0. ¿Por qué es el 0? Porque es el elemento neutro de la multiplicación. No, ahí te equivocaste ahora. Por eso te hice la pregunta. Porque ahí el 0 es el neutro de la adición solamente. El 0 es el neutro de la adición. En este caso estoy multiplicando. Si yo estoy multiplicando, el 0 se convierte en absorbente. Acuérdense que o sea, no es una propiedad, yo no creo que sea una propiedad, pero se le llama así, elemento absorbente, ¿ya? Porque todo número multiplicado por 0 da 0. 0. Ok. Ahora sí, este número es el neutro multiplicativo, Mariano. ¿Qué número tengo que multiplicarle al menos 34 para que me dé menos 34? 0. No, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Y ahí está dando menos 34. 5 puntos menos por eso. Piénsalo otra vez. El 1. El 1. El 1 es el elemento neutro multiplicativo. ¿Sí te acordabas? ¿Ya? Ese sí es el neutro de la multiplicación. ¿Se entiende, Mariano? Sí. Perfecto. Ok. ¿Qué número multiplicado por menos 4 me da 0? 0. El 0. Ok. Ahora, menos 29 más 29, ¿cuánto da? El 0. ¿No escuché? 0. 0. Ok. Y ahora, 50 por menos 51 es igual a menos 51 por cuánto? 50. Por 50. ¿Qué propiedad estás aplicando ahí, Mariano? La conmutativa. La conmutativa. ¿Ves? O sea, al final, lo que estás es cambiando el orden nada más. El orden de los factores no altera el producto. Eso es todo. Ok, Winder, ¿ya estás ahí disponible? Parece que no. Voy con Mariano. Otra vez, la I. ¿Qué número me falta aquí en el cuadrito, Mariano? El 508. 508. ¿Qué propiedad se está aplicando en este ejercicio? La conmutativa. La conmutativa de la adición ahora. Muy bien. Ok, ¿qué número me falta aquí en este cuadrito? El 29. El 29. Otra vez la conmutativa. Ok, ¿qué número me falta aquí? Mm, ¿Qué número me falta ahí? ¿Cuál será? Está muy difícil.
El 0. No escuché. El 0. El 0. Aquí tú puedes entenderlo como si fuese la propiedad asociativa, ¿ok? Aquí está multiplicando estos dos números y les está dando 0, porque el menos 30 quedó igual, ¿sí se entiende? Sí. ¿Ya? Por eso es el 0 ahí. Ok, ahora voy con esta. ¿Qué número va ahí en ese cuadrito? En la N. Eh, mm, el 0. El 0. Otra vez, esto es propiedad asociativa y como está dando 5 el resultado, tiene que ser el neutro. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué número me falta en este cuadrito? Para que se cumpla esa igualdad. 79. 79. Positivo. Sí. No, negativo. Negativo. Tiene que ser negativo. Menos 79. Y voy a ponerlo entre paréntesis para que quede más bonito. A mí me gusta escribir los negativos en paréntesis, sobre todo cuando están después del signo. ¿Ok? Porque escribir dos signos juntos, para mí eso no es correcto, ¿ya? Entonces, por eso les doy ese tip. Siempre que vayan a escribir un negativo después de un signo, pónganle paréntesis. Ok, Winder, ¿estás ahí disponible? Sí, ya, profe, ya pude vender el pasaje para Argentina. Ok, ahora voy con la N, Winder. ¿Qué número tengo que escribir en este cuadrito para que se cumpla esa igualdad? Bueno, son 8. 8 positivo, ¿no? 8 positivo. Perfecto. Creo. ¿Qué Sí. propiedad estás aplicando ahí, Winder? A la conmutativa, ¿no? Conmutativa, exactamente. Y como tienes 3 elementos, también se cumple la asociativa. O sea, ahí son las dos, necesariamente, porque está cambiando el orden, pero tienen 3 elementos. Ahora voy con la ñ. ¿Qué número va aquí, Winder? Para que se cumpla esa igualdad. Ah, sí. 100. Ya va. Ah, ah, menos 100. No es 100, ni menos 100 tampoco. ¿Cuál será? Sur. ah, para hoy a las 23 horas. Ah, Ajá, Mariano, dime tú la respuesta. El 0. Ajá, ya Mariano me la dijo. Ok, aquí va a ser el 0, Winder. ¿Estás disponible o todavía está trabajando? no, sí, sigo acá. ¿Por qué el 0? Ya. Ahí es el 0 porque fíjate que el 10 quedó igual. El 10 quedó igualito. Lo que hicieron fue resolver menos 100 más 100. ¿Y qué propiedad 0. se aplica ahí, Winder? Cuando tú sumas menos 100 más 100, ¿qué propiedad estás aplicando? ¿Qué propiedad? No sé. A ver, Mariano, ¿sabes qué propiedad es? La distributiva. Sumar menos 100 más 100. La propiedad distributiva. No, no No. tiene nada que ver con la distributiva. La distributiva junta suma con multiplicación. Esto no es distributiva. Cuando ustedes suman un número con el mismo número en negativo, eso se llama elemento opuesto. Acuérdense. El elemento opuesto es cuando yo le cambio el signo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya, Ya. entonces esa propiedad se llama elemento opuesto, la de la ñ, elemento opuesto. Por eso da el neutro. Y ahora voy con la O. A ver, Winter, la O, ¿qué número va en el cuadrito en la O? Ya. 9.
Entonces, 9 positivo. menos 9. Menos 9. ¿Qué propiedad estás aplicando aquí? A la conmutativa. La conmutativa. Ok, voy con la P, Winder. ¿Qué número me falta ahí? A ver, 8. 0. Si multiplicamos por 0, ¿se mantiene la igualdad? No, no. No es el 0. Entonces 1. 1. ¿Qué propiedad es esa? A ver, era la elemento neutro. Neutro multiplicativo. Muy bien. Ok. Aquí, ¿qué número me falta? Tercero. Menos 1. Menos 1. Perfecto. Bien. Ahí es una propiedad conmutativa, pero no conmutativa, ¿cómo decirlo? No es la conmutativa en limpio, sino que también cambió el signo de un número a otro. Ahora voy con la R, Winder. ¿Qué número tengo que sumarle al 12 para que me dé 0? Menos 12. Menos 12. ¿Qué propiedad es esta? Elemento opuesto. Correcto. ¿Qué número le sumo al 45 para que me dé 45? 1. No. No. 0. 0. Ese es el neutro aditivo. Y la T, Winter. ¿Cuánto da eso? 0. 0. La U, ¿cuánto da eso? 0. 0. Ajá. La B, ¿cuánto da? 1. ¿Y la W? Menos 4. No es menos 4. No, ya va. 5 por 1. 5. 5. 5 positivo. Sí. No, raspa Winter. ¿Por qué? Ya va. Menos por. Se multiplican los signos. Menos por más es menos. Y 5 por 1 es 5. ¿Se Menos entendió? 5. Sí. ¿Ya? Ok, perfecto. Esto fue muy básico, aplicando propiedades de la multiplicación o de la adición y resolviendo ejercicios muy básicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a las ecuaciones con números enteros. Ustedes se acuerdan que yo les hablé en la clase anterior, perdón, en el año pasado, les dije que las ecuaciones tenían que tener dos cosas. Esas dos cosas son una igualdad y una incógnita. ¿Ya? En el ejercicio anterior, el cuadrito podía entenderse como una incógnita. ¿Ya? Pero nosotros lo resolvimos sin tener que aplicar las reglas de una ecuación. Vamos a decirlo así. Entonces, en definitiva, para tener una ecuación necesito dos cosas, una igualdad y una incógnita. Y para resolverla, lo que yo busco es el valor de la incógnita que hace que esa igualdad se cumpla. Es decir, que satisface la ecuación. ¿Ya? Para yo resolver una ecuación, cualquiera que tenga, cualquier ecuación que yo tenga, el procedimiento es el mismo, muchachos. Apréndanse esto de memoria. Uno, yo tengo que plantear la ecuación determinando quién es la incógnita. ¿Ok? Yo tengo que saber quién es mi incógnita. Y cuando digo desarrollarla, es que esté desmenuzada. O sea, no puede tener paréntesis. No me gustan las ecuaciones con paréntesis. Si tienen un paréntesis, resuelvan todo lo que puedan resolver. ¿Ya? Eso es desarrollar. Ahora, la 2 me dice separar todas las letras a un lado, que son las incógnitas, van a un lado, y los números van al otro. Tercer paso, sumar términos semejantes, y por último, despejar. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es copiar un ejemplo de los anteriores, y no, mejor no copio un ejemplo de los anteriores, se me borra todo. Vamos a hacer un ejemplo nuevo. Ejemplo nuevo. Tenemos aquí. Ejemplo. Si yo tengo 20x
más 5 es igual. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ya, me voy a entrar una llamada. Si yo tengo 20x más 5 es igual a 115, entonces pregunto, ¿cómo puedo resolver esa ecuación? Mm, ¿Hay alguien que sepa? Primer paso, plantear la ecuación y determino quién es la incógnita y la desarrollo. Ahí ya yo sé quién es la incógnita o todavía no sé quién es la incógnita. 20x. Ok, la incógnita es la X nada más, no el 20, sino la X. Esa es mi incógnita. Y pregunto, Mariano, ¿esto es una ecuación o no es una ecuación? Sí. Sí es una ecuación porque tengo las dos cosas. Tengo una igualdad y una incógnita. ¿Ya? Ahí ya está planteada. Segundo paso, me dice separar todas las letras a un lado y los números al otro. Entonces, yo voy a dejar las 20x a la izquierda. Esas son las letras. ¿Ya? Déjenme escribirlo un poquito más bonito. Las 20x las voy a dejar a la izquierda. Y los números los voy a pasar al otro lado. ¿Ya? Para yo mover los números al otro lado, tengo que aplicar las reglas del despeje. Vamos a poner aquí. Reglas del despeje. 1. Si está sumando, pasa como. Restando. Si está sumando, pasa restando. Y 2. Si está multiplicando, pasa como. Dividiendo. Correcto. O viceversa, ¿ok? O viceversa. ¿Sí se entiende la palabra viceversa? Ya, si yo digo, si está sumando, pasa restando, o viceversa, significa que si está restando, pasa sumando. Pues puedo decirlo al revés. Viceversa significa al revés. Entonces, 20x, ya lo dejé aquí solo. Este 5 lo quiero pasar al otro lado. ¿Cómo pasamos ese 5 para el otro lado? ¿Qué está haciendo ese 5? Está sumando. Si está sumando, pasa. Lo Restando. resolví mal. Planteé mal la ecuación. No va a dar un entero. Cónchale. No va a dar un entero. Voy a cambiarla para que dé un número entero. Voy a cambiarla para que dé un número entero. Ahí va a dar un número entero. Lo pensé mal en mi cabeza. Entonces, esto está sumando, pasa al otro lado restando, ¿cierto? Sí. Queda 125 menos 5. Ahora sí, ya pasamos restando el menos 5. Ahora resolvemos. ¿Cuánto da esto? 120. 120. 120. Entonces, eso es sumar términos semejantes, ¿ok? Esto da 120. Y ahora falta despejar. Despejar, yo quiero despejar la X. Como yo quiero despejar la X, tengo que quitarle todo lo que me molesta. ¿Qué es lo que me está molestando la X en este caso? El 20. El 20. ¿Y qué está haciendo ese 20? Está multiplicando. Multiplicando. Si está multiplicando, pasa como Dividiendo. División. dividir. Entonces me queda X es igual a 120 dividido entre 20. ¿Cuánto da esto? 60. No da 60. Raspado Mariano. Da 6. Da 6. ¿Okay? El 0, perdón muchachos, perdón. El 0 yo puedo cancelarlo con el de abajo y 2 entre 2 es 6. Entonces ahí tengo la respuesta. X vale 6. ¿Qué significa que X vale 6? Que ese es el número que si yo lo escribo en mi ecuación original, este 6 yo lo escribo aquí, tiene que hacer que esa ecuación se cumpla. ¿Quieren verificarlo? Sí. Vamos a verificarlo. Déjenme escribirlo de otro color. Supongamos que yo digo X vale 6. Vamos a ver aquí. Como X vale 6, entonces 20 por 6 más 5 tiene que dar 125. Verifiquemos. ¿Cuánto es 20 por 6? 20 por 6. 120. 120 más 5.
125. 125. 125. Quiere decir que lo verificamos. ¿Ves? Verificando. Y está bien. ¿Sí se entendió? Sí. ¿O hay duda con este ejercicio? No hay ninguna duda. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ponerle un ejemplo un poquito más interesante. Ejemplo 2. Tengo 3x menos 10x 5 menos 8 25 por menos 1 no, 25 solo. Ya, aquí, 25 solo. Listo. Ahí está. Entonces, primer paso. Primer paso. Plantear la ecuación determinando quién es la incógnita y desarrollarla. ¿Eso es una ecuación, sí o no? Sí. 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 Sí, sí es una ecuación. Sé quién es la incógnita. La Sí, X. tengo 2. Ok. En este caso, no es que tenga dos incógnitas. Es una sola incógnita. Lo que es que está separada. Entonces, esa incógnita yo tengo que juntar. Ese es el punto ahí. Entonces, voy con el segundo paso. Me dice, separar todas las letras a un lado y los números al otro. Entonces, yo voy a ir juntando las letras. ¿Cómo puedo será que puedo juntar 3x menos 10x o no puedo juntar? Sí. Sí. ¿Cuánto da? 3x menos 10x, ¿cuánto da? Menos 7X. Menos 7x. Perfecto. Eso es ya sumar términos semejantes. ¿Ya? Es más, vamos a simplificar el otro lado también, sin desarrollar todavía para otros lados, sino que quiero sumar aquí. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cuánto es 5 o más 5 menos 8? ¿Cuánto es más 5 menos 8? Menos 3. Menos 3. Y esto es igual a 25. Listo, ahí vamos bien. Ahora, voy a separar las x a un lado, es decir, voy a dejar el menos 7x a la izquierda, y este 3 quiero pasarlo al otro lado. ¿Qué está haciendo este 3 para pasar al otro lado? Multiplicando. ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo pasa? Sumando. ¿Qué está haciendo? Ajá, perdón, ¿qué está haciendo el 3? Está restando. Está restando y pasa sumando. Perfecto. Entonces, aquí me queda 25. ¿Y qué más escribo? Menos Más 3. Más 3, porque pasó sumando. ¿Cuánto es 25 más 3? 28. 28. 28. Ok, entonces, vamos a escribir aquí. Menos 7x es igual a 28. Y ahora me toca el despeje. ¿Qué es lo que necesito despejar? El menos 7. El menos 7. Quiero quitar ese menos 7 porque me está molestando la x. Entonces, ¿qué está haciendo ese menos 7 ahí? Está multiplicando. ¿Qué está Está haciendo el menos 7? multiplicando, pero a la vez es negativo. Entonces Ya. tendría que pasar, ajá, 28 entre 7. No, 28 entre menos 7. ¿Ok? Porque Pero está al pasar negativo. que no cambia, Claro. al Ojo ahí. pasar de negativo no cambia positivo. Claro, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dice está positivo, pasa negativo, eso es sumando, pasa restando. O viceversa. Restando, pasa sumando. Pero en este caso está multiplicando. Y como está multiplicando, yo lo tomo completo. Menos 7. Todo ese número que está multiplicando pasa dividiendo. Sin cambiar el signo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Sí. Ese es el punto ahí. Tienes que estar pendiente porque eso es un error común. ¿Ya?
Entonces, el menos 7 completo está multiplicando y yo lo agarro completo y lo paso dividiendo. Y ahora divido 28 entre menos 7. ¿Cuánto da eso? Mm, 28 entre menos 7. ¿Cuánto será? 4. 4. Positivo. Negativo. 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 Menos 4. ¿Ok? Se multiplican los signos. Más por menos es menos. Y 28 entre 7, 4. Y ahí murió. Vamos a verificar si realmente está la solución. ¿Cómo verifico si es la solución o no? Mm, ¿Cómo verifico? En la ecuación original, donde está la X, ¿qué escribo? el 28 entre menos 7. No, el resultado, No, vale. Más el menos 4. menos 4. O sea, puedes escribir 28 entre menos 7, pero te vas a complicar la vida de gratis. Entonces, mejor escribir el menos 4. 3 por menos 4, menos 10 por menos 4, más 5, menos 8, tiene que dar 25. Tiene que cumplirse la igualdad. Entonces, vamos a ir resolviendo poco a poco, muchachos. ¿Qué se hace primero en esta operación? Esa es la del paréntesis. Ok. ¿Se acuerdan de la prioridad de operaciones o no se acuerdan? Estaban los paréntesis, después los paréntesis, ¿qué decía? La multiplicación. Ok, multiplicaciones. O sea, se hacen primero multiplicaciones y divisiones y de último se hacen sumas y restas, ¿ya? O adiciones y sustracciones. Entonces, lo que voy a hacer aquí es primero las multiplicaciones. ¿Cuál es la primera multiplicación que tenemos? 3 por menos 4. ¿Cuánto da eso? Menos 2. Ok, menos 12. ¿Tengo otra multiplicación? El menos 10 por menos Ajá, menos 10 por menos 4, ¿cuánto es? 40 positivo. 40. 40 positivo. Entonces digo, más 40. Y ahora voy resolviendo sumas y restas. Yo puedo sumar de una vez, más 5 menos 8. ¿Cuánto da más 5 menos 8? 3. Negativo. Ok, menos 3. Y esto debería ser igual a 25. Vamos a ir resolviendo. Vamos a sumar de una vez. Menos 12 más 40. 28. 28 positivo. 28 positivo menos 3. ¿Cuánto es? 25. 25. Entonces aquí me queda 25 es igual a 25. Quiere decir que está bueno. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos ecuaciones. En este caso son ecuaciones con números enteros, son sencillitas. Ahora vamos a pasar a resolver ejercicios, problemitas. Vamos a pasar a la siguiente página de una vez. Aquí les tengo unos problemitas sencillitos. Dice, propon una ecuación para cada planteamiento y encuentra su solución. El ejercicio A dice, el triple de un número es igual a menos 21. ¿Cuál es el número? Mariano, ¿tú me podrías decir cuál es la ecuación que hay que plantear aquí? Mm, e- 3x Ajá. 3x es igual a menos 21. Ok. ¿Cuál es el número entonces? ¿Cómo lo encuentro? Se, se despejan los números de las letras. Ok, ya el 3x está separado del 21, del menos 21. O sea, están los números a un lado y la letra al otro. Y ahora lo que falta es despejar. Quiero quitar ese 3. ¿Cómo quitamos ese 3 de ahí, Mariano? ¿Qué está haciendo? Está multiplicando.
y pasa Dividiendo. dividiendo. Entonces, menos 21 dividido entre 3. ¿Cuánto da eso? Menos 7. Eso es todo. Menos 7. Si tú verificas, menos 7 multiplicado por 3 da menos 21. Sí. Sí, eso es todo. Ahí murió. Ahora voy con Winder. Ejercicio B, Winder. ¿Estás ahí? Ya. Sí. X más 11 igual a 20. Ok. ¿Y ahora cómo resolvemos eso? X es igual a 20 menos 11. Ok. Y Entonces, eso, y eso da 9. da 9. Listo. Ok, voy con Mariano. Ejercicio C. La suma de 3 números consecutivos es 30. ¿Cómo escribo eso? La suma de 3 números consecutivos es 30. ¿Cómo escribimos eso? X3. X3 no es, No, 3X. tampoco. No. Porque 3X es sumar X más X más X. O sea, es el mismo número 3 veces. ¿Sí se entiende? Sí. Pero aquí no es el mismo número. Aquí no es el mismo número, sino 3 números consecutivos. Entonces, supongamos que el primer número es X. Es lo más fácil. Sí. Primer número es X. ¿Cuál es el consecutivo de X? ¿Qué significa consecutivo? ¿Qué significa consecutivo? ¿Ustedes saben qué significa consecutivo? El siguiente. El siguiente. Entonces, si el primer número es X, ¿cómo sabes tú cuál es el siguiente de la X? Mm, O Winder. Si se sabe la respuesta, dígala. ¿Cómo sabemos cuál es el consecutivo de la X? No, bro. No me la sé. Vamos a suponer que el número es La 20. suma de 3 números consecutivos. Entonces hay 3X. 3 más, ¿no? 3X, no es 3X. Ahí estamos llegando. No es 3X porque son 3 números distintos. Si tú dices 3X, es el mismo número 3 veces. Entonces no es lo mismo. La palabra consecutivo significa siguiente. Si yo digo que el número es el 20, ¿cuál es el consecutivo del 20? el 21. 21. Si yo digo que el número es el 100, ¿cuál es el consecutivo del 100? El 101. 101. Y si yo digo que el número es la X, ¿cuál es el consecutivo de la X? La Z. Ese es No. en el alfabeto. En el alfabeto sí, pero no. Es más, sería la Y, ¿no? X, Y, Z. Sería la Y. Pero el punto es, Mariano, tú al 20 le estás sumando 1 para llegar al 21. Sí. Al 100 le sumaste 1 para llegar al 101. Entonces, a la X tienes que 500. sumarle 1. Sería X más 1. ¿Sí se entiende? Sí. La palabra consecutivo o siguiente significa X más 1 o el número más 1. Entonces, el siguiente sería el X más 1. Y si yo digo el otro consecutivo, ¿cuál sería? El más 2. X más 2. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora, leemos otra vez el problema. Ya yo tengo los 3 números, ¿ok? Esos 3 son mis números. X, X más 1 y X más 2. Leo el problema. Dice, la suma de 3 números consecutivos es 30. ¿Cómo planteo esa ecuación? ¿Cómo planteamos esa ecuación? Mm,
X más X más 1 más X más 2 es igual a 30. Ya. 30. ¿Ves? Porque yo ahí sumé los 3 números consecutivos. ¿Sí se entiende, Mariano? Sí. ¿Ya? Lo sumé y eso tiene que dar 30. Ahora tengo que resolver eso. ¿Cómo resolvemos eso, Mariano? Se hace primero lo del paréntesis. ¿Qué es lo que se hace del paréntesis? Operación. No escuché. La operación. Ok, pero X más 1, por ejemplo, no se puede resolver. Yo no puedo decir cuánto es X más 1. ¿Ya? La cuestión es, o sea, eso no se puede resolver porque es álgebra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque el X más 1 no lo puedo resolver. Ese paréntesis, si quieres lo quitas. No importa nada ese paréntesis. Nada más lo hice para que estuviese ordenado, pero no importa nada. Es un número semejante, profesor. Ajá, sumar términos semejantes. ¿Qué puedo sumar? A la X esta, ¿con quién puedo sumarla? Con la X anterior. Con esta otra y con esta otra. ¿Cuánto da X más X más X? Es X. ¿Cuánto? 3X. 3X. Ok. Y ahora sumamos los números. ¿Cuánto me da la suma de los números? 3. 3. Entonces 3X más 3 es igual a... 30. Ok, y ahora resolvemos. ¿Cómo resolvemos eso? Mariano, perdón. ¿Cómo resolvemos eso? Profe, Dígame. el resultado no es 5. No es 5. Ni cerca. Ni cerca. Aplica las reglas del despeje, Mariano. Eso fue lo que les enseñé ahorita. La forma más ordenada es esa, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es separar números a un lado y letras al otro. O sea, tú todavía tienes las 3X aquí, así que yo las dejaría solitas. Las 3X a la izquierda. Entonces sería 30 menos 3, queda 27. ¿Se entendió, Mariano? Sí. Ya, el 3 que estaba sumando pasó restando y eso da 27. Y ahora el 3 está multiplicando. Va a pasar al otro lado ¿cómo? Dividiendo. 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 ¿Y cuánto da? 9. 9. Y ahí murió. X vale 9. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los números? ¿Los números son 9? ¿O cuáles son los números? 1 y 2. No. No, Uno- 9 más 9 más 10 más 11. Ok. Los Da números 30. son 9, 10 y 11. Los números son 9, 10 y 11. Si yo sumo esos 3 números consecutivos, debería dar 30. Si yo sumo 9 más 10 más 11, ¿da 30? Sí. Sí. Entonces, ahí está la clave, Mariano. ¿Qué fue lo que hicimos? Si la X vale 9, tú sustituyes esa X en tu incógnita que planteaste, pues. La X vale 9 es el primer número. El segundo número es X más 1. 9 más 1 es 10. Y el tercer número es X más 2. 9 más 2 es 11. ¿Sí se entendió? Sí. Y ahí está listo. ¿Ves? Sí. Vamos a poner aquí. X igual a 9. Esto es 10. Y esto. Y ahí me dio esto. Perfecto. Acuérdense, la palabra consecutivo o siguiente significa sumarle 1. Fácil. Fácil, fácil. Ok, voy con la D. A ver, Winder, planteame tú esa ecuación. Ya. X entre 2 más 5 es igual a 15. Ok. X 2 más 5 es igual a 15. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Sería 15, o sea, separamos, sería 15 menos 5
Queda 10, sería x entre 2 es igual a 10. Ok, vamos a escribirlo de una vez, voy a hacerlo directo. Y ahora, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos ahí? ¿Cómo dejo a la X sola? ¿Me escucha, profe? Ajá, Winder, ¿cómo dejo a la X sola? Ah, ya, entonces paso multiplicando el 2, ya que está dividiendo, sería 10, ya, 10 por 2. X, Entonces sería, ¿ah? 10 más 10 por 2, dijiste. Ah, no, sería x es igual a 10 por 2, que es 20. Entonces x es igual a 20. Ok, perfecto. X es igual a 20. Y ahí murió. Sí, Verificamos. X dividido entre 2, si la X vale 20, ¿cuánto es la mitad de 20? 10. Más 5. Y Da 10 15. más 5, 15. Sí. Listo. Murió el ejercicio. Excelente, Winder. Voy con Mariano, la E. ¿Cómo planteo esta ecuación? X. 3X. 3X No los es miro. igual. Dile hola. No escuché, perdón, Mariano. 3X Es igual a 14. No. 3X más. a Mariano. ¿Cómo será? El triple de un número es igual al mismo número más 14. ¿Cómo será? Multiplica el 14 por 3. No. No. Lee el problema y tú vas planteando. O sea, la X es el número que tú tienes como incógnito. La X es el número que tú no conoces. El triple de un número, eso es Quito. 3X. Para. Es igual. Ajá, Winder, apaga el micrófono. Si te vas para cantar, apaga el micrófono. Bueno, Es igual. ¿Qué más escribimos, Mariano? Ya está el igual. Ahora, ¿qué más escribo? Más 3. Al mismo número más 14. El mismo número, o sea, cuando te dicen al mismo número, significa el número que tú no conoces. ¿Quién es el número que tú no conoces en la ecuación? La X. La X. Entonces es igual a X más ¿cuánto? Más 14. Más 14. ¿Sí se entendió, Mariano? ¿O hay duda? ¿Sí? ¿Ya? Ok, ahí está planteada la ecuación. Y ahora hay que resolverla. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos eso? Ya voy, muchachos, ya voy. Ok, ¿cómo resolvemos esto, Mariano? Lo primero, eso es una ecuación y ya sabes quién es tu incógnita. ¿Quién es tu incógnita? La X. Segundo paso, separar las letras a un lado y los números al otro. ¿Cómo hacemos eso, Mariano? ¿Cómo separamos las letras a un lado y los números al otro? ¿Qué hay que mover aquí? Hay que mover la X. Ajá, hay que mover la X. Entonces yo dejo las 3X de este lado. Esa X, ¿cómo la movemos? ¿Qué está haciendo?
Está, está haciendo una X. ¿Qué está haciendo? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Está sumando. Si está, Profe, se motiva. perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, Ok, si está sumando, pasa restando. restando. Perfecto. Entonces ahí me quedó el 14 solo, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es 3x menos x? 2X. 12x. Entonces vamos a escribirlo. 12x es igual a 14. Y ahora, ¿cómo dejo la x sola? Eh, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Correcto. ¿Cuánto da 14 entre 2? 7. 7. Entonces, la x vale 7. ¿Ves? Ahí tú puedes verificar el ejercicio, Mariano. 3x sería 21, o sea, 3 por 7, 21. ¿Es lo mismo que 7 más 14, sí o no? ¿Cómo? 21 es lo mismo que 7 más 14, ¿sí o Sí. no? Sí. Ahí murió. ¿Ves? O sea, lo que quiero explicarles con esto, muchachos, es que ustedes están en capacidad de plantear la ecuación, de resolverla y de verificarla. O sea, ustedes pueden hacer eso ustedes solitos. No necesitan mi ayuda para hacerlo. Que se pueden equivocar, claro, se pueden equivocar, pero si ustedes verifican y no les da resultado, entonces quiere decir que tienen que volver a hacer todos los pasos. En algo se equivocaron. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que se tengan confianza porque así es como se aprende matemática, ustedes haciéndolo. No porque yo esté aquí. La matemática se aprende porque ustedes practican. ¿Ya? Entonces, voy con el último ejercicio para Winder de esta ronda. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ah, vamos bien. Ok, media hora más. Ya Ok, Winder. sería x más 1 es igual a 11. En paréntesis. Ok, El x más 1. ok. Ese paréntesis no hace falta, pero ahí queda más ordenado. Está bien. Es igual a 11. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Winter. Ya sumo las x, o sea, sumo los múltiplos, ¿no? Los múltiplos no. No se llaman múltiplos. No, Se sumo llaman términos semejantes. O sea, X términos son semejantes. X y X Sumo los son términos términos semejantes. semejantes. Ok, y lo que vas a sumar se llaman coeficientes, por si acaso. Los números que están delante de la X, que en este caso no se ven, porque son un 1, Es esos se llaman 1 y 1. coeficientes. Correcto. Entonces serían 2x más Ah, 1 es igual a correcto. 11. Ajá. Entonces, ah, separo la x, o bueno, lo paso al otro lado, el 1, que pase restando, lo que sería 10. 1 menos 11 da 10. Y después separo el 2, entonces sería 10 entre 2 da 5. X es igual a 5. Perfecto. ¿Se entendió, Y Mariano? quedaría, y quedaría 5 más 6 es igual a 11. Y eso es verdad. Ya, o sea, en este caso, ¿cuáles son los números? Los números son 5 y 6. Esa es Sí. la respuesta. Los números son 5 y 6. ¿Se entendió esto, Mariano, verdad? Sí. Perfecto. Voy con el siguiente. Vamos a resolver estos 5 problemitas más. Son 6. No, 5. Ok, primer ejercicio. Dice, una señora salió de compras y gastó $1,800. Vamos a ponerlo en dólares. Es bastante plata. $1,800 en una falda, una blusa y un par de zapatos. Si la falda costó el doble de la blusa y los zapatos el triple de la blusa, ¿cuál fue el costo de cada prenda? ¿Ustedes podrían plantear una ecuación de esto o no lo saben?
Vamos a sacar los datos primero. ¿Cuáles son los datos que me está dando este problema? El doble de la blusa y los zapatos. Ya. Ya. ¿Qué datos me están dando? La señora gastó 1800 en una falda, una blusa y un par de zapatos. Ok, eso es lo primero. ¿Cómo escribo esa ecuación? Eso es una ecuación. Cuando yo leo esa frase que leyó Mariano, eso es una ecuación. ¿Cómo lo escribo? Los 1.800 pesos o dólares son iguales aquí. Una falda, una blusa y un par de zapatos. Falda, más blusa, más zapato. ¿Ya? La F es la falda, la B es la blusa y la Z son los zapatos. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora voy a seguir leyendo. Si la falda costó el doble de la blusa, ¿qué significa eso? Eso es otra ecuación. 1600. ¿Cómo escribo eso? La falda cuesta el doble de la blusa. La falda cuesta el doble de la blusa. ¿Cómo escribo el doble de la blusa? ¿Cómo escribo? B elevado al cuadrado. Ne. ¿No? El doble no es una potencia. El doble no significa elevar al cuadrado. ¿Qué significa el doble de? Multiplicar Dos b Multiplicar por cuánto? por 2. por B. Por 2. ¿Ves? Ah, 2 sí, ya por por. B. Eso es. Multiplicar 2 por B. ¿Sí se entendió, Winder? Sí, Ya, la falda F es igual a 2 por B. A 2 por B, 2 ¿Sí por se me B. entiende la letra o está muy fea la letra? Sí se entiende. se entiende. 2B. Ok, ya leímos esas frases. Y ahora me falta la última. Los zapatos, el triple de la blusa. ¿Qué significa eso? F3 por Z por... No, 3 por Z. No. Zapatos, el triple de la blusa. Es decir, zapato es igual a ¿qué? No, 3 por F. 3 A por F no. 3B. 3B. Así sí, 3B. ¿Sí se entiende, Mariano? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, muchachos, esto son tres ecuaciones distintas que ustedes pueden convertir en una sola, ¿ya? Porque yo lo que puedo hacer es en donde está la F, sustituir lo que vale F, realmente. Entonces yo voy a ir simplificando. Entonces voy a escribir aquí, sustituyendo. Este es el método de sustitución, ¿ok? Que yo les había explicado antes, pero es más intuitivo, no es como que un método rígido, sino que el problema me va llevando a esto, que yo necesito sustituir. Entonces yo digo, 1.800 es igual a la F, pero ¿cuánto vale la F? Vale, F es 2B. igual a ¿cuánto? A 2B. Entonces yo voy a escribir 2B. Más la blusa. La blusa vale B. Más los zapatos. ¿Pero cuánto valen los zapatos? 3B. Bien. 3B. ¿Ya? Entonces eso es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? ¿Quién me dice por qué eso que escribí abajo es una ecuación? Porque tenemos una incógnita Tenemos una y una incógnita y una igualdad. igualdad. Eso es. ¿Cuál es la incógnita? B. La B. Resolvamos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto?
¿Qué hacemos para resolver esto? Se multiplica 1800 por 2, que sería No, el doble que costó la blusa. no, ne. Eso es una ecuación. Sumemos ecuación. los, se me olvidó el nombre. Sumar Sum- los por Coeficientes. términos semejantes. Sumamos términos semejantes. términos semejantes. Ya. Lo voy Ok, a escribir. ¿cuánto da? 2b más b más 3b. ¿Cuánto da eso? 6b. 6b. Entonces, 6b es igual a 1800. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo dejo la b sola? Se pasa el 6 dividiendo. Correcto. 1800 dividido entre 6. ¿Cuánto da eso? 300. ¿Cuánto? 300. 300. 300. ¿Qué significa b es igual a 300? ¿Qué significa eso? Que la blusa cuesta 300. Ok. Y aquí me están preguntando cuál fue el costo de cada prenda. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a este problema? O sea, tengo la blusa, ¿costó cuánto? 300. 300 pesos, $300. Ajá, Ajá. la falda, ¿cuánto costó? 600. El doble, 600. 600. ¿Y qué me falta? Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos, ¿cuánto costaron? 900. 900. 900. Si yo sumo esos tres valores, ¿me da 1800 o no? Sí. 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 Terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda con esto, muchachos? No. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa de estos problemas, muchachos? Que ustedes sepan leer bien el problema. Es normal que si ustedes leen un problema completo, no sepan por dónde empezar. Eso es normal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leen el problema completo y luego lo van separando frase a frase, oración a oración. Entonces, cada oración van copiando los datos y van interpretando qué es lo que les dice cada oración. Después que ustedes plantean, entonces ustedes van a pensar cómo resolver. Ah, bueno, sustituyendo me queda una sola ecuación. Ah, bueno, ya cuando tengo una sola ecuación, ya yo sé cómo hacerla. Sumamos términos semejantes, despejamos, plan, 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 pura carpintería. Y después que lo resuelvan, tienen que devolverse a la respuesta. ¿Ok? Tienen que pensar cuál es la respuesta al problema y responder la pregunta. ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Ok. Voy ahora con el ejercicio B. Voy con el ejercicio B. Dice, ¿quién lo lee ahí en voz alta? Léanlo ustedes. No todos al mismo tiempo, por favor, uno por uno. Profe, yo estoy enfermo de la garganta y no leo muy bien. Ahora, Juan tiene 50 años y su hijo 20 años. ¿Hace cuántos años la edad de Juan fue el triple de la edad de su hijo? ¿Ya? Entonces, lo primero, sacar los datos. ¿Qué datos me está dando este problema? Juan tiene 50 años. Ok. Juan tiene 50 años. ¿Y qué más me dice? Y su hijo 20 años. Ok. El hijo tiene 20 años. ¿Y ahora? ¿Hace cuántos años la edad de Juan fue el triple de la edad de su hijo? Ok. ¿Cómo escribimos eso? Eso sería la X. ¿Quién es la X? ¿Quién es la X? El triple de la edad de su hijo. No. No.
¿Hace cuántos años la edad de Juan fue el triple de la edad de su hijo? O sea, lo que nos están preguntando es ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Eso yo podría decir que es la X. O sea, yo puedo decir X es cantidad de años atrás. Cantidad de años atrás. ¿Sí se entiende? Sí. Años atrás. Supongamos que esa es la X. Cantidad de años atrás. Eso es válido, ¿ok? Plantear la incógnita, o sea, saber quién es la incógnita. Lo que me están preguntando es ¿hace cuántos años? Eso es lo que yo necesito saber. Ahora voy a plantear la igualdad. La edad de Juan fue el triple de la edad de su hijo. ¿Cómo veo yo? La edad de Juan fue el triple de la edad de su hijo. ¿Cómo escribo eso? ¿Hace cuántos años la edad de Juan fue el triple de la edad de su hijo? Por ejemplo, piensen si fuese un año atrás. Si fuese un año atrás. Hace un año, ¿la edad de Juan era el triple de la edad del hijo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hace un año, ¿cuántos años tenía Juan? Hace un año su hijo tenía 19. Ok, hace un año el hijo tenía 19 y Juan tenía 49, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Entonces, hace Pero un año, 19 la edad de por Juan no era el 3. triple. Ajá, Ah, sí. eso. Entonces, hace un año no era. Pero ahora lo que yo quiero evaluar es hace X años. Hace X años. ¿Cuántos años tenía Juan? Hace X años. ¿Sí se entiende la pregunta? Sí. Hace X años, ¿cuántos años tenía Juan? ¿Cómo lo vemos? Cuando tenía 30 años. Tenía 30 años. Cuando tenía Hace 30 X años. tenía un día de nacido. Cuando tuvo su hijo, cuando tenía 30 años. Hace 19 años. No. Ya va. Yo estoy preguntando algo fácil. Yo les pregunté ahorita, hace un año, ¿cuántos años tenían Juan y el hijo? Y ustedes me respondieron rapidito. Ahora les estoy preguntando, hace X años. ¿Cuántos años tenía Juan hace X años? Y la respuesta es algebraica, no es un número. Ah, Es algebraica, es una expresión. ¿Qué operación tengo que hacer? Hace X años Juan tenía el triple de la edad de su hijo. ¿No? Ok, eso es lo que dice el problema. Eso es lo que dice el problema. Pero quiero tratar de simplificarlo un poquito. No leer completo el problema, sino leerlo poco a poco. Supongamos, Winter, hace 5 años, ¿cuántos años tenía Juan? Hace 5 años. 15 años. ¿Tenía cuánto? 15 años. 15 no. Juan. No el hijo. Juan. Ah, ¿Cuánto tenía? 45. Tenía 45. ¿Qué operación estás haciendo, Mariano? Una resta. Le estás restando 5. Entonces, hace X años, ¿cuántos años tenía Juan? 40. ¿No escuché? 45. Tenía 15. Ah, no, No, 45. hace 5 años tenía 45, pero hace X años tiene 50 menos X. ¿Ok? Porque yo estoy viendo X años atrás. Es 50 menos X. ¿Sí se entiende esto? Sí. Algo. O sea, cuando yo me voy X años atrás, yo no sé cuánto vale la X. Pero X años atrás yo tengo que restar esa cantidad de años. Eso es Ah, todo. ya. Restar esa cantidad de años. Y lo mismo para el hijo. El hijo tiene 20 actualmente, pero hace X años tenía 20 menos X. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces, ahora vamos a plantear la ecuación. Hace X años, la edad de Juan
era 50 menos X. Esa es la edad de Juan. Y ahí me dicen que tiene que ser el triple de la edad de su hijo. ¿Cómo escribo eso? El triple de la edad del hijo hace X años. El triple de, ¿qué significa? Multiplicar. 3X. Multiplicar por 3. Bueno, Multiplicar sí. por 3, la edad del hijo hace X años. ¿Cuántos años tenía el hijo hace X años? 20 menos 3X. 20 menos X, solamente 20 menos X, pero hay que ponerle el paréntesis. Ese paréntesis sí es importante. Ah, Ese ya. paréntesis sí es importante. No sé si me entienden. Esto es la edad de Juan. Sí. Edad de Juan hace X años es el triple de la edad del hijo hace X años. ¿Sí se entiende? Sí. Edad del hijo. Ahora hay que resolver esa ecuación. ¿Ok? Entonces, lo primero para resolverlo es desarrollarla. Cuando yo digo la palabra desarrollar, es quitar esos paréntesis. Ese paréntesis sí tengo que quitar. Pues me está molestando. ¿Cómo quito ese paréntesis? Se multiplica lo que está el 3 por el 20. Correcto. El 3 multiplica todo lo que está dentro. ¿Cuánto da? 60. 60. ¿Y qué más? 60. 60 menos X. No. El 3 multiplica a todo lo que está dentro. Acuérdense. Ah, ya. 60 menos 3X. Ah, sí, sí. 60 menos 3X. Ahora, tengo 60 menos 3X. Ahora voy a separar los números a un lado y las letras al otro. Traten siempre de dejar las letras en positivo. ¿Hacia dónde tendría yo que pasar las letras para que queden positivas? Las X. Para el otro lado. ¿A izquierda o derecha? Porque los dos lados son al otro lado. A la ¿Hacia dónde inversa. la pasamos? ¿A la izquierda o a la derecha? La inversa. ¿Cómo que la inversa? Tiene que decir izquierda o derecha. Esa es la respuesta. O izquierda o derecha. A la izquierda. A la izquierda. La pasamos a la izquierda para que queden positivas. Entonces, estas 3X, ¿qué están haciendo? Están restando. Pasan al otro lado, ¿cómo? Sumando. Sumando. Me queda 3X menos X, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Y los números los voy a pasar a la derecha. Entonces, el 60 voy a dejarlo ahí, igualito donde está. Y el 50, ¿qué está haciendo? Está sumando. Restando. No, está sumando. Ese 50 está positivo. ¿Sí lo ven? Sí. Ya. El 50 está positivo, está sumando. Pasa al otro lado, Restando. resta. Y ahora resolvemos. ¿Cuánto es 3X menos X? 2X. 2X. ¿Y cuánto es 60 menos 50? 10. 10. 10. Entonces, ¿cuánto vale X? 5. 5. ¿Qué significa que X valga 5? Que ¿Qué hace 5? es la cantidad de años atrás. Juan tenía el triple de la edad de su hijo. Ok, eso está bien, pero es demasiado complicado para entenderlo. Luis. Confuso. Explícamelo más simple. Que si yo resto 50, bueno, yo resto 50 a los años de cada uno, Juan tendría el triple de la edad de su hijo. Ok, está bien, pero sigue siendo complicado. Ah, Explícamelo con números. El ejemplo. Si yo le si resto a 5 años, 20, ¿cuánto me da? si a 20 le resto 5, da 15. Si Ajá. eso le sumo el triple, que es 3, me da 45. Ajá, ¿Qué te dejémoslo ahí, da? 45. ¿Ves? Ahora, si al Esa es la respuesta. 50 le resto 5, me da 45. Exacto. Ese es el ejemplo.
Esa es la respuesta. Ahí lo escribí. ¿Se entendió esto, Mariano? Sí. Sí. ¿Sí tú lo entendiste? Sí, salió el profe. ¿Se salió? Sí, Profe, me quedé Hey, muchachos, ¿ahora me escuchan? sí. Disculpen que se me fue el internet. Me fui. Pero la computadora ya está volviendo también. Ya está volviendo ahí la computadora. Ok, bien ahí explicado, Winder. ¿Entendiste eso, Mariano? Sí. Ok, ya les voy a compartir pantalla aquí para que volvamos a la clase. Ahí deberían ver mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Entonces, muchachos, primero, este tipo de problemas de la edad de Juan o a veces le cambia el nombre, a veces, por lo general se usa mucho Juan y Pedro. Yo no sé por qué. Se usa mucho Juan y Pedro. Pero lo que les quiero decir es que este tipo de problemas son típico problema de ecuaciones. Típico problema de ecuaciones. Que hace cuántos años la edad de Juan era el triple de la edad del hijo o aumentada en 4, lo ponen a veces más complicado. Entonces, para ustedes plantear este problema, ustedes saben que la cantidad de años es X. O sea, siempre la cantidad de años es X. Y si van a ir años atrás, es restarle la X a la edad. Y si es dentro de cuántos años, sería sumarle la X. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, lo primero es eso, saber plantear cuáles son las edades hace X años o dentro de X años, que son las dos opciones. Luego de que ustedes sepan cuáles son las edades, ustedes tienen que saber plantear esa ecuación, que es lo que les está diciendo la pregunta realmente. Entonces, plantear la ecuación y ahí la resuelven. La otra forma de resolver estos problemas es por tanteo. A veces es fácil, a veces es difícil. ¿Ya? A veces es fácil, a veces es difícil. En este caso, yo no lo veo tan fácil para hacerlo por tanteo. Pero igual, es cuestión de ir probando números. Entonces, ustedes tienen que ir pensándolo. Por ejemplo, hace 10 años, si yo pensaba, hace 10 años, ¿cuántos años tenía el hijo? 10. 10. Y hace 10 años, ¿cuántos años tenía el padre? 40. 40. No es el triple. Así que 10 años no es. Me pasé. Si yo veo hace 20 años, por ejemplo, aquí sería 0. Obviamente no va a ser el triple. No va a ser hace 20 años. Entonces tendría que ser menos de 10. Pero si yo voy probando, por ejemplo, con el 8. Hace 8 años, ¿cuántos años tendría el hijo? 12. 12. Hace 8 años, ¿cuántos años tendría el padre? 42. 42. No es el triple todavía. Y así voy probando hasta llegar al resultado, que me tiene que dar el 5 otra vez. Si yo le resto 5 años, ahí me va a dar el triple. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Y esa es una forma de resolverlo, pero no es la forma matemática de resolverlo. Vamos a decirlo así. No es la forma algebraica o la manera formal de resolver ese problema. Lo correcto es plantear esa ecuación. Ok, muchachos, vamos a ver cómo estamos de tiempo, para ver si nos da chance de hacer uno más. Sí, vale, nos da chance de hacer uno más. Y probablemente el C está más fácil. Vamos a ver. Ajá, leamos el ejercicio C. Dice, el número de niños de un salón de clases es el doble de las niñas más 6. En el salón hay 36 estudiantes. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay? ¿Ya? Vamos a plantear las ecuaciones. ¿Quién me dice cuáles son los datos de ese problema? En el salón hay 36. Perdón, ¿no escuché? En el salón hay 36 estudiantes. Ok, las 6. Datos. En el Eso salón es hay igual. 36 estudiantes. Ok, 36 estudiantes. ¿Qué es igual a cuánto? ¿Es igual a qué? Es igual Mm, al doble de las niñas más 6. O sea, a ver, ¿cómo sería? Sería 12x más 6. 2x más 6. No,
¿Quién es X en este caso? Las ¿Quién es niñas. la X X en este caso? sería niñas. Ok, X son las niñas. X son las niñas, está bien. Cantidad de niñas. Está un poquito lenta la computadora, parece, porque escribo y después al rato es que sale la pantalla. Ajá, X es la cantidad de niñas. ¿Cómo escribo los niños? No, de 2 pisos. Viste que están de 2 pisos. Ya. ¿Cuáles serían los niños? Ahora, ¿Cómo los ¿viene de la 11? Sí, cuesta 28.600. ¿Y cómo que se me nos dijo 20? Semicama. Ya. Ajá, si la X son las niñas, Profe, se silenció. muchachos, disculpen. No entiendo por qué llaman tanto. Profe, Ajá, Mariano, dime. Si la X son las niñas, ¿cómo escribo los niños? como... Profe, Dígame. ¿qué tan difícil sería buscar la respuesta a la niña y restar los 36 estudiantes con el valor que dio las niñas? No entendí. ¿Me repites? ¿Qué tan difícil sería buscar primero cuántas niñas hay y restarlo a los 36 estudiantes que hay? Ok, eso sería un tanteo razonado. No es tan difícil, pero no es la forma más fácil de hacer. No es la forma más directa, vamos a pensarlo así. Pero podemos pensarlo así. Supongamos que la X son las niñas. Voy a Sí. llamar a la Y, van a ser los niños. El tema es, ¿cuántos niños hay? La Y es igual a ¿cuánto? A la cantidad de niños. Ahí dice, los niños en un salón de clases es el doble de las niñas más 6. Entonces, ¿cómo se puede? El doble de las niñas más 6. Voy a escribir aquí varones y hembras, por si acaso hay dudas ahí. Las hembras son las X. Y los varones, los niños, son la Y. Entonces, la Y, que son los varones, es el doble de las niñas más 6. ¿Cómo escribo eso? Winder, si quieres activar tu micrófono y me dices. El doble de las niñas más 6. ¿Cómo escribo eso? El doble de las niñas más 6. Ajá, Mariano, ¿qué pasó? Está muy difícil. Sí. El doble de las niñas. Si las niñas son X, entonces el doble de las niñas es 2X y a eso le voy a sumar 6. Y ahí quedó listo. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, ahora podemos plantear lo que tú me dices, Mariano. Si hay 36 estudiantes en total, vamos a poner aquí, total 36 estudiantes. 36 estudiantes. Dime una cantidad de niñas, Mariano. 15. 15. Si son 15 niñas, ¿cuántos niños habría? 0. ¿Cuántos? ¿No escuché? 0. No, 0 no. Porque los niños son el doble de las niñas más 6. Eso es lo que tienes Ya. que estar consciente ahí. ¿Ya? Si son 15 niñas, entonces el doble son 30, más 6 sería 36. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, ahí estás teniendo los niños varones están diciendo que son 36, pero entonces el total no me da 36. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, yo voy a organizar lo que estamos hablando aquí, voy a organizarlo en una tabla. Voy a suponer, la X vale en las niñas, ¿no? Si la X vale 15, entonces los niños varones van a ser 36 y voy a ver el total. El total sería 15 más 36, que da 46, 51. O sea que nos pasamos. No, este no es el resultado, Mariano. Probemos con otro número. Dame otro número de niñas. El 8. 8. Si son 8 niñas, ¿cuántos varones habrían? 16.
No, 2 por 8 más 6. Ah, O sea, el doble de 8 más 6. ¿Cuánto da? mm, son 22. 22. Correcto, 16 más 6, 22. Y ahora si yo sumo, ¿cuál sería el total? 8 más 22, 30. 30. ¿Ese es el resultado? No. No. No, tiene que dar 36 el total. O sea, lo estamos haciendo por tanteo razonado. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, fíjate que con el 15 nos pasamos. Y con el 8 quedaste corto. ¿Con qué otro número quieres probar? Mm, con el 10. Con el 10. Eso tiene sentido, ¿ves? Tienes que probar con un número que esté entre ellos dos. El 10. Ajá, si hay 10 niñas, ¿cuántos niños hay? 20. No hay 20. Es el doble más 6. Ah. 26. 36. 26. Y ahora si yo sumo 10 más 26, ¿cuánto es? 36. 6. 36. Eso es. ¿Ese es el resultado? Sí. Sí. Ese es el resultado. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Como le digo, eso es válido. Eso está súper bien. Pero no es la forma matemática. No es la forma matemática. No es la manera más formal de hacerlo. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Este es el resultado. Ahora, quisieran hacerlo con ecuaciones. Sí. ¿Ya? Ya. La ecuación, como les había dicho, nos da tiempo. Nos quedan 4 minutos de clase. Bueno, debimos haber terminado. Creo que no tengo más clases hoy. Voy a quitarles 4 minutos más. Pero creo que no tengo más clases hoy. Ojalá que no tenga otra. Ya, bro. Aquí, la primera ecuación ya la habíamos planteado. Esta era la más difícil. Los niños es igual al doble de las niñas más 6. Esa era la más difícil. Sí. Para yo plantear el total, la ecuación del total me dice que son 36 entre niños y niñas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuántos niños hay? El doble de las niñas. 12x más 6. El doble de las niñas más 6. Estos son los niños. ¿Y Sí. cuántas niñas hay? Mm, ¿Cuántas niñas hay? El doble. No, X Sí. niñas. Yo no sé cuántas niñas hay, son Ah, X. Ese es el X. término que estoy usando, ¿sí se entiende? Sí. Sí. Y ahí está la ecuación planteada, lo que hay que resolverla. Entonces, sumamos términos semejantes. ¿Cuánto es 2x más x? 3X. 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 Y el 6 está sumando, pasa al otro lado ¿cómo? Restando. Restando. 36 menos 6 es 30, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto vale la x? 10. 10. 10. Y ahí murió. Sí. Hay 10 niñas. Si hay 10 niñas, ¿cuántos niños hay? 20. 26. 26. Porque ahí está la ecuación planteada, ¿ves? ¿Se entendió esta forma de resolverlo? Sí. Sí. ¿Ya? Más fácil, yo creo. Entonces, muchachos, es más fácil. Estaba más fácil esta que hacerlo por tanteo, ¿ya? Pero ojo, es normal, y se los digo yo con propiedad, que cuando yo tenía la edad de ustedes, a mí se me hacía fácil el tanteo. Yo los problemas los resolvía por tanteo, mucho. Y no solamente en matemática, en física, en química, yo resolvía muchas cosas por tanteo y llegaba a la respuesta rápido. Yo era rápido para eso porque yo no sabía plantear la ecuación. Pues. Ya después yo, cuando estudié para profesora, y fue que yo aprendí a plantear ecuaciones. ¿Ya? Pero es mucho más ordenado la segunda forma que les expliqué en este ejercicio. Es muchísimo más ordenado. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a enviar las capturas de la pizarra de hoy para que ustedes practiquen y resuelvan los ejercicios que nos faltaron, que sería aquí la D y la E. Nos faltaron esos dos. Así que me despido por hoy, muchachos. ¿Qué les pareció la clase? Buena. Bien, bien. Excelente, muchachos. Les mando un abrazo grande para ustedes y para su familia. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos el jueves. Otra vez a la misma hora. ¿Okay? Chao. Ya, bueno. Dile Chao. niños. Abrazo. Dale un abrazo. Ajá, un abrazo grande. Chao, muchachos. Pórtense bien.